la luna, fuente de inspiración milenaria. Nos fue dicho, construyan una barca con sentido humano para que la fiebre por el teatro no muera víctima de elefantes blancos. Que sean dos los locos, que estén dispuestos a darlo todo de sí mismos, a plantar la bandera de la anarquía en los territorios más inhóspitos, en las conciencias más estrechas, que hagan el teatro del hoy y del mañana, que restauren para el hombre el sentimiento que 3 carabelas nos robaron hace 500 años con mentiras crispadas, cristianas, que con sus actos de vida, carne y sueños anuncien la poesía libre, la gestualidad santa, cuando todo parece acabado y yerto. Aquí el público se quita el sombrero y escupe 3 noches. No nos secuestren la vida mientras van a sus misas. Oigan la vida que toca frecuente en sus frentes. No recorten al hombre mientras hablan de paz. Sonata de locos, mejor. Hermoso. Esto pertenece a Rumbo a las Indias. Rumbo a las Indias, sí, Rumbo a las Indias, que es ese trasegar por lo que nos pasó y nos sigue pasando desde hace más de 500 años. La invasión permanente, la copia, el recorte del hombre. Bueno, esa es la introducción al programa del día de hoy. Yasmín Zapata, María Pati Rajada, va a hacer la presentación de la gente que tenemos acá en cabina. Muchas gracias. Ay, yo quedo como así, extasiada, escuchando a la maestra Lucía Agudelo Montoya. Repito, mi sueño, actriz. Yo no sé si en otro tiempo yo habré... Todavía tiene tiempo, sí, tranquila. Sí, voy a seguir. Claro que sí, eso es verdad. Está entonces la maestra Lucía Agudelo Montoya, está nuestro querido Óscar Botero Pérez, que el programa pasado estaba cumpliendo años, Fernando, y no le dijimos happy birthday, imagínate. La vida es así. La vida es así. La vida es muy dura, pero no dura. Feliz. Fue muy ligero. No le dijimos feliz cumpleaños a nuestro amigo, pero qué bien que estuviéramos en ese programa con él, maravillosa esa experiencia. Y nos acompaña también la hermana Lucía. La hermana de Lucía, Luz Helena Agudelo Montoya, quien está haciéndonos una filmación. Ojalá que quede más. Bueno, bienvenidos a esta tertulia y montémonos entonces en la barca de los locos. Y para montarnos en la barca de los locos, yo quisiera preguntarle a Lucía inicialmente, una de las experiencias que yo no conocía de Bernardo era el cine. Cuéntenos un poco cómo él se vincula a hacer cine. Bueno, cuando Bernardo estuvo en el TPB, hizo algunas pequeñas puestas en escena para televisión. Por ejemplo, en Bolívar, El hombre de las dificultades. La gente del TPB iba directo a la televisión, él sentía que ese no era su medio, pero el cine siempre le atrajo mucho. Puedo decir, porque él lo dijo en muchas oportunidades, que además de reconocer en la misa en escena católica la primera aproximación al teatro, también fue en las salas de cine, viendo ciertas películas que a él lo marcaron, ciertos actores como Marlon Brando, todo el cine italiano, por ejemplo, Beckett o El honor de Dios, viendo esos grandes actores que tuvo Inglaterra, que tuvo Norteamérica, cuando el cine realmente significaba mucho dentro de la historia del hombre, porque el cine se alimentaba del teatro, estaban todas las obras de Tennessee Williams, también el movimiento en el cine. Artaud también hizo cine. Artaud también hizo cine. Entonces a él, ese mundo, el mundo de la actuación, el mundo de la gestualidad, ese mundo de los sueños, ese mundo de la pesadilla, le atrajo mucho, tanto que él se volaba, dice, del seminario, prefería dejar las clases para entrar a ver cine desde por la mañana, veía una película tras otra y llegaba a casa diciendo que había estado
cumpliendo las tareas académicas, pero él lo que estaba era recreando imágenes que él sabía que después alimentaría y que reventarían con el teatro, porque de todas maneras eso es el actor, pues claro. Las posibilidades del actor. Y hay una película perdida, pues no se sabe exactamente. Bueno, cómo es el entonces título de la película. Cuando llegó de Bogotá de la experiencia del TPB, encontró aquí un personaje que lo había conocido en su juventud, que escribía poesía incluso, Nevardo, que su padre estaba muy vinculado a Cine Colombia, tuvo mucha importancia en esos tiempos, y le hizo la propuesta de que montaran un texto de él, Delirium Tremens. Tenía muy buenas cámaras, se hizo la experiencia, me tocó ver las imágenes, la fotografía, la visualización de la película, pero faltaba la sonorización. Desgraciadamente, digo yo, a Nevardo lo matan y la película no se sonoriza y no sabemos quién tenga esa grabación, quién tenga esa película en su poder, pero se le veía muy bien. Yo lo acompañé, recién nos conocíamos, porque fue en 1981, pero yo lo seguía para todas partes. Muy joven, yo me acuerdo que era pues, y yo joven, sí, lo seguía para todas partes y lo acompañé durante la filmación y me admiraba la forma tan natural como él se movía ante una cámara, porque es que él no tenía ningún titubeo, para él era estar en su ambiente, estar en su medio, con su pasión, porque él también, si hubiera tenido las posibilidades, seguro que hubiera hecho también cine, claro. Porque las tenía todas las condiciones. Hubo un lugar que fue clásico de Barca de los Locos, el Parque Bolívar. ¿Cómo se tomaron ese espacio? ¿Cómo la gente llegaba ya a verlos? Y casi que era una devoción de muchos de los, digamos, los asistentes, lo buscaban y lo aplaudían. Sí. ¿Cómo llegó esa, pues, cómo tomaron ese espacio? Llegamos al Parque de Bolívar por la presión del medio, por la presión de la censura, porque con La Monja y el Cristo, con Ni Héroes ni Mártires, con Aúllan los Lobos en particular, cuando se estrenó en 1983, eso fue una explosión por todos lados, donde había mucho temor de que nos presentábamos en la Universidad de Medellín. Nos decían de una vez que era la última vez que posibilitaban el espacio. Cuando la inauguramos en el Museo de Arte Moderno, los mismos teatreros dijeron: ustedes atentan contra el teatro. ¿Dónde íbamos? Era un solo dolor. Tanto que fuimos a España en el 83, precisamente debido a que nos sentimos tan presionados, que decíamos, vamos a buscar un espacio donde podamos movernos, porque teníamos en el pensamiento a Fernando Arrabal, sí, teníamos en pensamiento el viejo Topo, pero cuando llegamos en el 83 encontramos una situación de censura muy semejante a la que encontramos aquí en Colombia, tanto que ya eso nos lo contamos en la experiencia pasada con Amariles, tanto que no permitieron que quedara ningún testimonio de lo que allí pasó. Bueno, al parque, ¿por qué fuimos? Por la censura, y tuvimos un impulso muy fuerte con una travesía, un itinerario, una aventura que tuvimos por todo el Urabá antioqueño, desde Dabeiba hasta Turbo, donde nos dimos cuenta que podíamos hacer las obras en la calle, en una cancha junto a los militares, como fue en Carepa, por ejemplo. Entonces, que en una taberna se podía hacer una obra, aunque luego, después de la obra, viniera un militar a pedirnos cuentas por lo que habíamos hecho, y que luego nos dijeran, cuando llegamos al sitio donde nos hospedábamos, que nos teníamos que perder porque nos estaban buscando. Pero bueno, esa experiencia nos enseñó, esa palabra no existe, enseñó no, nos dio el aliento para comprender que podíamos ir a los espacios abiertos, y cuando, como Bernardo era un eterno caminante de la ciudad de Medellín, él siempre estaba buscando espacios donde hacer teatro, y pasó por de las tantas veces que pasó por el Parque de Bolívar, viendo esas discusiones de los teólogos, porque en ese momento había una espontaneidad en las discusiones, no es como ahora que ya se siente más montaje después de que el parque fue tomado institucionalmente, pero había un fervor en el parque, había un calor, y cuando nos arriesgamos la primera vez con La Monja y el Cristo,
y tomamos a un espectador del parque como Cristo, porque Quique en ese momento no nos estaba acompañando. Sentimos que la gente se aglomeraba, que el parque hervía. Entonces para nosotros fue como abrirse la cabeza, abrirse el cuerpo, abrirse la posibilidad de tener una incidencia real sobre la ciudad, porque eso es el Parque de Bolívar, sentir que vienen gentes de todos los estratos, de todos los pensamientos, con todas las limitaciones y también con todas las posibilidades. Por eso a partir de esa experiencia en el parque, que comienza en 1984, solamente interrumpida cuando íbamos a Bogotá a buscar otros espacios, o cuando nos desplazamos a La Guajira, en el Cerrejón, a hacer también obras de teatro en el Cerrejón. Entonces cuando fuimos a Venezuela, que también estuvimos en la Gran Sabana haciendo obras ahí en los límites con la selva, en una maloca, en un encuentro de naturaleza, arte y fronteras, que también nos presentamos en espacio público en Venezuela, cuando no era la Venezuela que se está viviendo ahora, cuando todo era, bueno, encontrémonos los artistas, los que hacemos danza, los que hacen pintura, los que hacen tai chi. Entonces, esa presencia en el Parque de Bolívar nos ha acompañado, y estamos en este momento que Bernardo se ha ido y que tenemos, digamos, no la dificultad, pero nos toca buscar la manera de mantener esa realidad del parque. En este momento, en primer lugar, a partir de los monólogos para mujer que él escribió, y ya luego veremos si hay la posibilidad de encontrarnos con otros compañeros y continuar con algunas de las obras. A ver, en ese caso, el Parque Bolívar seguirá siendo tu espacio, el espacio de Abarca lo Loco, y tú eres como la albacea de ese legado dramático, ¿me entiendes? Sí, estamos en esa perspectiva, en esa necesidad, en ese amor, porque para uno el parque lo es todo. No nos negamos a otros espacios, porque también hay obras hay obras que tienen también ciertas realidades que necesitan, bueno, otra concentración, en fin, pero encontraremos monólogos dentro de lo que Bernardo escribió que podamos llevar al parque. Nos estamos invitando a quienes escuchen el programa a que nos acompañen este jueves a las 6 de la tarde en ese encuentro de mantener muy vivo el teatro de Bernardo Ángel Saldarriaga, más allá de su persona, porque él atraviesa las épocas. Hay seres iluminados como Baudelaire, como Artaud, ¿sí? Como Rimbaud, como Cioran, como Genet, personajes que están ahí, que ocupan la totalidad de esta cosmogonía. Entonces, bueno, sigamos con Bernardo allí, con sus textos. Quisiera preguntarte algo que es más como de la parte estructural de los textos de Bernardo. ¿Cómo era el proceso creativo? Porque yo a Bernardo lo veía caminando por toda la ciudad. Él mantenía como un estado físico bueno, porque regularmente hacía gimnasia, pues, ¿cómo era la preparación, tanto física y mental, y la escritura misma de los textos? En cuanto a la escritura, él era de una escritura automática, o sea, él la escritura le brotaba como un manantial. Él le tenía que pedir permiso, él tenía que decir, bueno, uy, ya no escribo más, porque él siempre tenía cosas por decir, incluso muriendo. Ese era como el dolor de los dos, sentir que todavía, que estaba en pleno furor de actuación y de producción teatral, de dramaturgia, de poética. Entonces, en cuanto a los textos, son incontables las obras. Hemos logrado, mi hermana, que es la que se encarga de toda esa parte y es muy cuidadosa de recoger los textos, tanto dramáticos como la poética y los manifiestos. Por el momento ha recogido alrededor de unas 78 obras, pero lo que existe todavía a nivel de textos a máquina y textos en cuadernos no nos da la vida para pasarlo. Entonces estamos con esa, pues con eso que le debemos a Bernardo. Fuera de los manifiestos. Más de 400, porque la producción de él es inagotable. Bueno, pero y físicamente. Entonces sí, entonces así como la escritura le brotaba a él como un manantial, él sentía que había que acompañarla de una gimnasia de la palabra y una gimnasia del cuerpo. La gimnasia del cuerpo se hacía de la siguiente forma: a las 4:30 él llegaba, nos encontrábamos, porque no siempre podíamos estar juntos,
y salíamos primero trotábamos por Las Palmas 2 horas, 3 horas, ya cuando el tiempo va señalando que las rodillas hay que cuidarlas, empezamos a caminar 2 horas. Luego de eso teníamos una práctica de yoga, 1h30 de yoga, y luego ya veníamos, esa es la parte de la gimnasia del cuerpo, ya viene la otra preparación, que es una preparación permanente, donde uno está pensando siempre los textos. Para uno es pensar, comer, respirar. Por eso el periódico El Colombiano, que hizo una entrevista por teléfono, yo le decía, es que para Bernardo respirar es el teatro, el hombre que respiraba teatro, él respiraba, comía, bebía, todo era teatro. Para él no existía separación, a él no le importaba la otra vida para él no tenía sentido si no estaba con un libro abierto, y ya en las tardes hacíamos eso, leer textos. Él era absolutamente cuestionador de la forma como uno hablaba, él no permitía palabras necias ni palabras frívolas, para él la frivolidad aparte, era un ritual. Si vas al teatro, tenés que pensar en teatro, comer teatro, beber teatro, así como yo lo hago. Pongámoslos en movimiento, siempre preferíamos los bosques para ensayar. Ensayar es una palabra que no contaba en él, no era ensayar, era poner un texto en movimiento. Yo te pregunto, ¿y él tuvo alguna alianza a nivel internacional con dramaturgos similares? No encontramos. Siempre fue insular. Siempre sí, porque cuando pensamos que podíamos hacerlo con Ricardo Salvat en Barcelona, porque tuvimos hasta la suerte de encontrar el personaje que uno podría decir neural, porque había sido organizador de los festivales de Sitges, porque uno digamos que uno veía a Barcelona muy románticamente. Entonces creímos que en Barcelona íbamos a hacer ese entronque. Además, uno se ha sentido que el español lleva por sí la sangre, lleva en las venas el teatro, lleva la música, pues uno con ellos sabe que existe esa conexión, pero encontramos la censura en Ricardo Salvat y el miedo, el pánico. Pues cuando... Se le dio el camandulero. Sí, porque sí. Bernardo, como es un ser tan espontáneo, en un almuerzo, antes de que se diera las obras en la Autónoma de Barcelona, dijo el final de Aúllan los lobos, y eso provocó una crisis, una histeria en todos los que estaban en el departamento de teatro. Claro. A propósito de eso, maestra Lucía, porque estaba mirando el libro de teatro, Locura y Éxtasis, y veo unas imágenes donde está Aúllan los lobos, me llama la atención, y donde hay desnudos en escena. Para esta época también, todavía sigue siendo. Es difícil porque pues es una moral amañada, donde usted ha relatado cómo el cuerpo forma parte de, como decían los griegos, de la gimnasia del alma, de la gimnasia del ser. Entonces a mí me gustaría preguntarle qué pasaba cuando ustedes hacían esas escenas y qué decía el público, qué pasaba en esos espacios. A ver, son tantas anécdotas que es difícil, digamos, resumirlas. Para nosotros hubo momentos muy importantes, digamos, lo que sentimos en España, de ese pánico frente a los textos y frente al cuerpo, a pesar de que ellos estaban en el famoso destape, pero era básicamente a nivel de cine rojo, lo otro no lo admitían. Terrible. Bueno, una experiencia que para nosotros fue capital fue presentar esta obra ante un grupo de militares retirados, y sentir la conmoción, sobre todo en el general Matallana, que tuvimos esa posibilidad de hacerla frente a él. Presentar esta obra también ante estamentos religiosos. En Chía estuvimos mucho tiempo en una casa antigua que tenía una sala de teatro, nos invitaron a vivir allí, y en una de las veces que nos presentamos llegó un monje de la orden benedictina, y llegó de Ruana con su hábito, y al terminar la obra nos abrazamos todos. Entonces sentimos pues una gran alegría y sentimos que había una complicidad que atravesaba fronteras religiosas. La conmoción que se creó en el Museo de Arte Moderno cuando presentamos la primera vez Aúllan los lobos, que era mi primera experiencia ante un público de teatro. También fue impresionante sentir pues sentir también la censura, sentir cómo todos se rasgaban las vestiduras. Entonces,
Cuando estuvimos en el eje cafetero también. Desde pues. la admiración hasta el repudio, ¿no? Claro, sí, es que pero eso teniendo son- aquí a Lucía y la voz que es muy bella, la de Lucía, quise que nos leyeran unos fragmentos de Aullan los lobos. Pero antes de eso yo tengo una pregunta. Sí, claro. Y es que a mí me quedó desde el programa pasado algo que dijo el maestro Oscar Botero Pérez, y es que humografía. A mí como me gusta tanto la pintura y eso, yo quisiera que brevemente me contara qué es humografía. Que es llenar un cuadro de humo. Sí, imagínate, llenar un cuadro de humo me quedó como en la cabeza. una Pero belleza. ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Maestro, ¿qué es humografía? No, mira, la homografía, pues no sé si no me vi del caso ahora con el teatro con Bernardo, pero la homografía es pintar con humo, o sea, es una técnica no tradicional que comencé a desarrollar cuando estudié, aparentemente pues, estudié en el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, hace mucho tiempo. Y trabajé mucho en la homografía, después ya en los otros últimos 2 años la he ido dejando, hice la última exposición en la Casa de la Cultura La Barquereña de Sabaneta, una exposición individual muy interesante, creo que cerré ese ciclo, y es eso, pintar con humo y ver, ya lo que sigue es pintar con todo lo que aparezca, y ahora con las ilustraciones con Bernardo pues me motivé un poquito a recuperar el dibujo más académico, y de pronto alguna vez hice ilustración para periódicos, para el colombiano, por suplemento dominicano y todo, y fue la época en que aplicaba esta técnica como en una forma más seria, ¿no? Pero para mí es un divertimento realmente. Yo creo que el arte en general todo es una expresión, como lo decía Lucía respecto a la obra de Bernardo. Hay mucha simbología, es muy, Claro. como decías, Alucinante. Pero sí, lo que decía Lucía ahora, representaciones. perdón, Oscar, es que es un divertimento, pero un divertimento que cuesta trabajo, claro, sacrificio y a que- veces... sí, porque es que es escozor, una forma de claro. crear un mundo diferente a este mundo cotidiano, apabullante, que hay que modificar. Nosotros estamos con esa gran responsabilidad, el arte tiene esa responsabilidad de buscar esa no alternativa, sino esa esencia, esa realidad, ese significado escondido y profundo que solo un buen artista puede descubrir y poner a funcionar, como lo hizo Bernardo de teatro, como lo hacen grandes músicos, como lo hace cierta pintura, pues el arte. La Claro. sensibilidad. Lo mejor que hay que desear es que la Barca de los Locos siga su viaje, siga su Sí. periplo por el mundo, y que Lucía, con todo el tesón que ella tiene, mantenga vivo ese proyecto. Vamos a escuchar a Lucía un poco de lo que es la obra de los lobos. Qué maravilla. A ver, tendría que leer la tercera parte, porque el monólogo ya lo leyó Bernardo acá Ah, bueno, con entonces... Amariles. Ah, claro. Ujú. Tendría que hacer tanto el hombre como la mujer. Dice así: La ponzoña es la tercera parte de Aullan los lobos, el canto tercero. Podemos decir que es uno de los cantos que más impactan. Ya verán por qué impactan. Anunciador. Los espectadores llegan al lugar de las calaveras. Hoguera, música, pantano. Él y ella se preparan en el bosque con sus respectivos padrinos que cuentan sus hazañas. Canto. Desnudo irás a su encuentro. Esta unión se hace necesaria. La púdica doncella te espera. Voz de ella. ¿Dónde está mi amado? El bejuco. Yo me adorno para él. En mi cabeza las flores, los perfumes del campo y azahares. Anunciador. Señores espectadores, tomen asientos envueltos en sus mantos. Muevan ligeramente los hombros. Canto de un pájaro. Se retira el hombre. Música Carmina Burana de Calorf. Fortuna. La mujer va saliendo desnuda, cubierta solo por un manto talar. En su cabeza una corona de flores. En sus manos una copa de plata. Lentamente se acerca a los espectadores y da a beber de aquel vino, mientras el hombre la sigue portando un cirio. Hombre y mujer se encuentran en el centro de la escena. Sus cuerpos desnudos, solo tocado por capas, se reconocen y beben un vino de alternancias.
La copa es levantada por la mujer. Las manos del hombre tocan los hombros de ésta y se abren sobre los espectadores. Hombre se despoja de su capa y baja palpando el cuerpo de la mujer hasta quedar arrodillado con la cabeza entre sus muslos. La mujer permanecerá de espaldas al público hasta iniciarse el juego prohibido. Mujer. Tú, el de la verga grande, te damos el ósculo de paz en el anunciado prepucio. El hombre dice, los aceites aromáticos para tu vagina. Momentos fatales. El hombre abre sus brazos mientras la mujer se da vueltas y camina como una diosa hacia el borde del escenario. Relatos del hombre. En un mantel blanco llevan cuchillo, insignia del mando militar y eclesiástico. Comienza la ceremonia en el pantano de los cerdos. Los espectadores deben guardar compostura. Sereno, noche, cirios, pólvora, sogas, hoguera, mierda en vasija. Mujer, ella ha llegado hasta el borde mismo del escenario. En ese momento abre sus piernas, quedando desafiante ante los espectadores. ¡Caga! Hombre, se arroja por debajo. ¡Diga mierda! Y así borramos de una vez por todas las tiranías. Mujer, mierda con toda la jeta. Pero necesito tener un general de soles diademado. Escosor puto, me cago en el ejército. Hombre, jugando a cúpulas con la capa de ella. Contraponga el culo y póngase en 4 patas para que pasen todos los batallones. El alférez con su verga en alto. Mujer escupiendo topacios. Flores de siempre viva. Una vez adentro cierro el culo. Hombre, dolor gastado. 4 generales mueren asfixiados. Se los tragó la manigua. Salutaris meus. Mujer, ojo de buey. ¿Crees que pueden caber los tanques? Tenga una geada perfecta. Hombre, adjunctorium. La artillería irá por delante. Mujer, cha, cha, cha. Rápido, antes de que se me pasen las ganas. Hombre, curriculum meus. Cague con toda la confianza que la patria se salva. Mujer, convite del confiteor. Qué ricura poderlo hacer en pura pelota y saber que después tendremos la lengua de los parlamentarios limpiándonos el sagrado grial. Le hace culo, desdibujando los contornos. Este es parte del texto de la parte más polémica que tiene Aullan los Lobos. Repito, parte, porque es una parte. Sí, una parte, que parte. De verdad, a esa época, y sigue siendo un texto muy polémico, muy duro, Total. pero que revienta la forma gramatical de la escritura poética. O sea, no es manecita rosadita. Y no es algo mucho más solamente, bueno. y no es solamente eso, Fernando, sino que es una discusión que ahora se da mucho por esto de la reivindicación de los derechos de las mujeres a hacer lo que ellas quieran ser. Incluso hay muchas manifestaciones de si en realidad ser madre es tan bello como los avisos lo dicen, porque amamantar es una de las dificultades del ser madre y no es de aviso de risa, sino de aviso de dolor. Claro. Me está acabando el tiempo. Total, yo quisiera qué que pesar. nuestros invitados nos dieran de nuevo los correos, Sí, señor. porque mucha gente queda pendiente y quiere Claro. interesarse por los encuentros los jueves en el Parque Bolívar y averiguar más con Lucía. ¿Y dónde más hay encuentros fuera de los jueves? Mi correo es lucybudelo@hotmail.com o entrar a la página que está en Facebook, La Barca de los Locos. Oscar. Bueno, eso fue un muy bonito momento compartir contigo, con Lucía, Con el gato y con la Con el patigrajada. Con Gato y María Patirajada. con Jorge, muy querido, todos acá, estas nacionales. La Nacho sigue siendo una de nuestras cosas más sentidas, más queridas en esta ciudad, esta gente tan libre y que ofrece estas oportunidades para la vida. Muchas gracias, Fercho, Yasmín. Tu correo, Oscar. Oscar Botero 1950 @hotmail.com. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, amigos,
otro próximo programa, los esperamos. Aquí estuvimos en la Barca de los Locos, 2 programas montados en la barca. Yo no me quisiera bajar. Qué belleza. Quisiera continuar esa barca de locos. Además porque todos de locos, poetas y locos, todos tenemos un poco, decía mi mamá. Claro. Bueno, maestra Lucía, mis respetos, mi admiración. Qué fuerza. Bueno, quisiera que mis alumnos que son de 20 años tuvieran esa fuerza que usted tiene en la lectura. Y quisiera también que nos enseñara esa fuerza que tiene, esa gracia, esa capacidad. La admiro, mucho la admiro. Al maestro Oscar Botero, queda en deuda para enseñarme humografía. Sí, claro. Qué maravilla. Recuerde que él fumó piel roja mucho tiempo, tiene que tener Sí. otra parte. A Jorge, gracias, que es maravilloso todo lo que nos ayuda. Fernando, muchas gracias. A todos ustedes. Luz Helena es. Luz Helena, Sí. muchas gracias. Nuestras